Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cintia Ramírez y voy a proceder a contestar las preguntas relacionadas al tema de conocer los medios de extinción de la obligación tributaria. La primera pregunta consiste en explicar con sus palabras los 5 medios de extinción de la obligación tributaria. Como primer medio tenemos el pago. El pago será el primer medio de extinción de la obligación tributaria, ya que cuando se crea un tributo, el legislador visualiza esta figura como la ideal, ya que le interesa obtener dinero para solventar determinada necesidad pública. Esto quiere decir que el pago es la mejor forma de liquidar una obligación tributaria, siendo la manera tributaria tradicional y de mayor rapidez. Como segundo medio tenemos la compensación. La compensación se define como un medio de extinción en el cual el contribuyente o responsable tiene saldos a favor, ya sea por pagos en exceso o por montos concedidos por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en un modo de extinción simultánea en donde hay dos obligaciones diferentes entre dos personas que igualmente son acreedores y deudores. Y es posible compensar los créditos tributarios, es decir, los créditos liquidados y exigibles que tiene el contribuyente. El tercer medio es la confusión. Este se da cuando el sujeto activo es al mismo tiempo sujeto pasivo. Esto significa que el sujeto activo, en este caso la administración, no puede deberse a sí mismo. Es decir, es la unión en una misma persona como deudor y acreedor, por lo que se extingue la obligación tributaria. Como por ejemplo, acá podemos decir el Estado, que reúne las cualidades de deudor y acreedor, dando como resultado que no se presenta tributos a pagar. El cuarto medio es la condonación. La condonación es la obligación de pagar los tributos. Solamente puede ser condonada o remitida por ley dictada con alcance general. Las obligaciones accesorias como intereses, recargos y multas solo pueden ser condonadas por resolución administrativa, dictada en la forma y las condiciones que se establezcan en la ley. En otras palabras, la condonación es el perdón de la obligación tributaria que solamente puede dar la ley, solamente puede ser dada por la ley. También es conocida como remisión. Esta se da cuando se libera la deuda al contribuyente. Este proceso puede ser autorizado únicamente por el Congreso de la República, organismo que cuenta con la facultad para liberar o absolver una obligación tributaria. El quinto medio es la prescripción. Es, es un medio de extinción que se da por medio de una inacción de la administración para determinar la obligación tributaria. Por ejemplo, con el tiempo se puede adquirir un derecho real o extinguirse. Y para realizar verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, así como liquidar intereses y multas o exigir el cumplimiento del pago a los contribuyentes, existe un plazo de 4 años. En el caso de que si el contribuyente declaró, sea en forma correcta o incorrecta, pero se extiende a 10 años si el sujeto pasivo realizó su declaración de forma fraudulenta o si fue omiso. La segunda pregunta es, explica la diferencia entre la condonación y la exoneración. Ok, la diferencia entre la exoneración y la condonación radica en que la exoneración no hay deuda tributaria que se genere, a diferencia de la condonación, ya que para que exista una figura como la condonación tributaria, se debe partir de la existencia de una deuda tributaria que ha nacido, que existe y que el fisco tiene un crédito a favor. Pero de darse la figura de la condonación, esta deuda es extinguida total o parcialmente, ya que solo se perdona una deuda en la medida en que ésta exista. Entonces, por su parte, la condonación dentro de la estructura de un tributo, es decir, dentro de la obligación tributaria, va a consistir en el perdón del pago de una deuda tributaria existente. La tercera pregunta, ¿cómo se diferencia la subrogación con respecto a compensación? La diferencia entre subrogación con respecto a compensación es que la subrogación es el pago realizado por un tercero ajeno a la relación tributaria.
Entonces, esto refuerza la idea de que al Estado le interesa recaudar independientemente de dónde venga el ingreso y por su parte la compensación en materia tributaria es un medio para extinguir la deuda tributaria con los créditos tributarios que pueda tener el deudor tributario por conceptos de tributos, sanciones, intereses y otros aspectos pagados en exceso o indebidamente. La cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión en la prescripción? La primera diferencia. La interrupción implica volver a contar desde cero el término de prescripción en tanto la suspensión no. La segunda diferencia. La interrupción es inmediata, en tanto la suspensión se mantiene por un tiempo para luego continuar el conteo del término de prescripción. Entonces, tanto la prescripción como la suspensión deben estar claramente señaladas en la norma, ya que indicará en qué casos el término de prescripción se interrumpe y en qué casos se suspende. Esto por cuánto tiempo dura la suspensión. La quinta pregunta. ¿La dación en pago se puede aplicar en nuestro sistema tributario? La dación de pago en el negocio tributario por virtud del cual el acreedor acepta recibir del deudor como pago de su crédito un determinado bien o servicio diverso de aquel que se le adeuda. Por lo tanto, en nuestro sistema tributario sí se puede aplicar la dación en pago y puesto que el objeto de la dación en pago es extinguir la obligación crediticia, el valor del inmueble debe comprender el capital, intereses corrientes y moratorios y todos los gastos que la deuda haya provocado. La sexta pregunta. ¿La condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria? En este caso, las deudas por tributo solo pueden ser condonadas por la ley. Entonces, cuando se trata de la condonación de la obligación principal, esta entendida como perdón de la deuda, solo puede hacerse mediante la ley general. Entonces, si bien es cierto, el legislador no regula las causas que pueden llevar a la condonación de la deuda tributaria, esta ha sido utilizada como instrumento para lograr que los contribuyentes morosos se pongan al día con sus obligaciones tributarias, lo que no excluye la posibilidad de condonar las deudas tributarias por otras causas que considere oportunas el legislador. Distinto es el caso de las obligaciones accesorias, por cuando el legislador delega la potestad de perdonar tales obligaciones en la administración, siempre y cuando, eso sí que quede claro, siempre y cuando la resolución administrativa que así lo disponga se ajuste a la ley habilitante. La séptima pregunta. ¿El contribuyente puede aplicar la compensación de oficio cuando tiene saldos a favor? Sí. De acuerdo al artículo 96 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, los contribuyentes o responsables que tengan a su favor créditos líquidos y exigibles por concepto de tributos y sus accesorios podrán solicitar su compensación con deudas tributarias de igual naturaleza y sus accesorios, determinadas por él y no pagadas, o con las determinaciones de oficio referentes a periodos no prescritos, sin importar que provengan de distintos impuestos y siempre que sean administrados por el mismo órgano administrativo. Sin embargo, la administración tributaria está facultada para realizar compensación de oficio. Deben cumplir con los siguientes requisitos. Primer requisito, que el crédito tributario corresponda a periodos presupuestarios vencidos, es decir, que deban ser ejecutados por la Unidad Técnica de Recursos Financieros. Segundo requisito, que no exista contenido económico en la partida correspondiente a devoluciones de tales créditos, según lo acredite mediante oficio a la División de Recaudación. El tercer requisito, que el interesado desista de la devolución expresamente para ejercer, mediante el instituto de la compensación, la acción de repetición,
sin perjuicio de que conjuntamente se ordene la devolución del saldo a favor no utilizado en la compensación, en cuyo caso el débito a compensar tiene que ser líquido y exigible al momento de presentar el desistimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta información les sea útil. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.